la respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica. ¡Comenzamos! Estamos una vez más en el programa Solución Bíblica, este espacio donde usted puede enviar sus preguntas cada semana y de esa manera poder estar en contacto con nosotros y así recibir esa respuesta que usted necesita de parte de nuestro Señor a través de su palabra, la Biblia. Podemos encontrar esa respuesta y poderla asimilar, poderla tener en nuestras vidas para tomar mejores decisiones. Para dar esas respuestas a sus preguntas, está con nosotros ya el pastor Jonathan Medrano para conducir este programa. Muchas gracias, hermano Miguel, a todos los que nos escuchan a través de la señal de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Un saludo muy especial desde los estudios de Plenitud Radio en una nueva emisión del programa Solución Bíblica. Tenemos ya 3 programas que hemos emitido en los cuales hemos recibido varias preguntas, varios mensajes, varios comentarios también, buenos comentarios por parte de usted que nos ha estado saludando, ha estado también dando sus palabras de aliento en esta nueva temporada, animándonos para seguir adelante. Gracias por hacerlo. Puede en estos momentos buscar en Facebook nuestra transmisión y poder unirse a todos los espectadores que se encuentran en estos momentos conectándose para poder recibir esa instrucción de la palabra de Dios en este programa que presentamos a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, las cuales usted puede encontrarlas en sus diferentes formatos, tanto al aire como en la aplicación Radios Elim. Si no ha descargado todavía esta aplicación, vaya y descargue Radios Elim en su tienda de aplicaciones favorita y ahí va a encontrar Radios Elim. Puede hacerlo rápidamente porque no le va a tomar mucho tiempo tener ya a la mano esta aplicación que nos está ayudando muchísimo para estar en contacto. Así que todos esos medios son los que están transmitiendo este programa y bueno, lo interesante de todo esto es que podemos escuchar las preguntas que usted nos envía y sus respectivas respuestas. Como es el caso de la primera que vamos a escuchar en estos momentos, que nos dice así: ¿puede un cristiano que ha enviudado casarse con una mujer muchísimo más joven que él? Bíblicamente, ¿es correcto? Bueno, en la Biblia no hay una especificación sobre cuál debe de ser la edad en la que una persona deba de contraer nupcias o cuál debe de ser la diferencia de edad en la que una persona debe de contraer una relación matrimonial. Pero eso no significa que como cristianos no utilicemos el sentido común. Significa que Dios nos ha dado inteligencia, sabiduría para poder discernir qué es lo que más nos conviene. Sin lugar a dudas, lo que la Biblia nos enseña sobre la situación de una persona que ha enviudado es que puede volverse a casar siempre y cuando sea en el Señor. Pero una diferencia de edad bastante marcada entre el esposo y la esposa puede generar problemas en una relación de matrimonio. Y por eso digo que es importante hacer uso del sentido común. Como el oyente no nos especifica de cuánto es la diferencia de edad, vamos a asumir algunas consideraciones que algunos consejeros cristianos aconsejan u orientan a parejas, por ejemplo, que van a iniciar un noviazgo. Algunas personas dentro de estos que estoy mencionando, algunos consejeros especialistas mencionan que la edad o la diferencia de edad no debe de ser tan significativa o con mucha distancia de edad. Por ejemplo, lo recomendable es solamente eso, lo recomendable es que el esposo pueda ser un poco mayor que la esposa, y eso pues por ciertos elementos. No estamos diciendo que lo que estos consejeros matrimoniales dicen sea la norma, porque seguramente pueden haber algunas excepciones a la regla, pero hay que tomar algunas consideraciones. Por ejemplo, recordemos que al esposo, o a los hombres más bien, les cuesta un poco más desarrollar toda su madurez, es decir, las
las mujeres maduran muchísimo más rápido, no solamente emocional, psicológicamente, físicamente, más rápido que el hombre. Y eso de alguna manera es importante como establecer como un equilibrio en las edades. Entonces por eso es que algunos consejeros recomiendan que la diferencia de edad no debe de ser muy amplia, sino que incluso algunos, yo he leído algunos que mencionan que no debe de superar los 5, 6 años de diferencia. Es como lo razonable, ¿verdad? Ahora, como lo que el oyente está preguntando, más parece ser que su deseo de formalizar una relación con alguien pareciera ser, estamos intuyendo, que es con alguien muchísimo más joven que él, ¿verdad? Y uno puede decir, bueno, para el amor no hay edad, ella es cristiana, yo soy cristiano, nos amamos, pero por eso repito que el sentido común es tan importante en esto, pero también la orientación pastoral para saber cuáles son los pros y los contras de tomar una decisión como esta. Recordemos que una persona, en la medida en que va avanzando en edad, muchos cambios físicos se van produciendo y de alguna manera esos cambios significativos pueden repercutir de manera positiva o negativa en la relación. Cuando no existe una diferencia tan marcada de edad, pues ambos van madurando a un mismo ritmo, ambos van haciendo los ajustes en la medida en que el matrimonio va avanzando. Todo matrimonio necesita hacer ajustes de tanto en tanto en su relación matrimonial, pero esos ajustes, cuando la edad es bastante pronunciada, demandan mucha sabiduría, y en ocasiones estos ajustes en la relación pueden generar hasta cierto punto algún nivel de tensión en la relación. Entonces son los elementos que hay que considerar. Repito, en la Biblia no encontramos nosotros una especificación de la edad, aunque cabe mencionar que los matrimonios en el siglo I sí tenían una edad bastante distinta de cómo es nuestra cultura hoy en día, pero es por las razones culturales que se vivían en el siglo I, por ejemplo. Pero hoy en día la realidad es otra, es distinta, y aquí es donde es importante que nosotros tengamos, repito, ese uso de sentido común. Esta tarde tenemos varias preguntas respecto al matrimonio que estaremos dándolas a conocer en el transcurso de esta hora que tenemos para estar con usted. Por lo tanto, le invitamos a que se quede pendiente de nuestra señal. ...98.1 FM... Plenitud Radio... Restauración 100.5 FM... 540 AM... La Estación de la Palabra... 1450 AM... Restauración San Miguel... y Cielo FM... 89.1 en el occidente de Guatemala... transmitiendo Solución Bíblica. Bueno, les recordamos que también puede encontrar el programa Solución Bíblica en las plataformas de SoundCloud y Spotify. Ahí puede encontrar todos los programas de las temporadas anteriores y por supuesto esta que estamos iniciando desde hace un par de semanas. Por lo tanto, usted puede estar también a través de ese medio escuchando su programa, escuchando algunos datos que usted desee refrescar, otras preguntas también que se han respondido a lo largo de todo este tiempo. Usted puede hacerlo a través de esas plataformas. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Como dije anteriormente, son siempre acerca del tema del matrimonio y esta nos dice así: soy casado y tengo muchos conflictos con mi esposa debido a que ella no accede a cumplir el deber conyugal conmigo. Ella argumenta casi siempre que se siente cansada. En lo personal, siento que me expone a una infidelidad, y cuando le digo eso, ella me responde que si fallo, plenamente es mi responsabilidad. ¿Sería totalmente mi responsabilidad si le fallo a ella? Bueno, vamos a comenzar con lo último. Delante de Dios todos somos responsables de nuestras acciones y omisiones. Eso es así.
Nosotros no podemos culpar a otras personas de nuestra desobediencia a Dios, de nuestra rebelión hacia Él. Y eso es clave entenderlo, porque por encima del compromiso que tenemos hacia una persona, el compromiso de vivir una vida íntegra lo tenemos con Dios. Y obviamente que si somos capaces de amar a Dios, tendremos la capacidad de amar a las personas que nos resultan difíciles en una relación. Ahora, como lo que está preguntando el oyente tiene que ver con el deber conyugal, es clave entender que, si bien es cierto, si usted fracasa ante una tentación de tipo sexual, es cierto, y se puede entender, más no justificar el hecho de que hay ciertos factores de riesgo que podrían conducirle a esa zona de peligro. El matrimonio, tal como Dios lo diseñó, crea el marco necesario para que un hombre y una mujer puedan expresar su sexualidad y el disfrute del mismo. Por eso es que la Biblia, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, precisamente habla acerca de cumplir el deber conyugal. Eso es lo que la Biblia enseña. Es cierto que es una expresión de amor, es verdad que es una expresión de intimidad, pero también no podemos obviar lo que la Biblia dice. Es un deber conyugal, de tal manera que cuando una persona se niega, cuando una esposa se niega a su esposo o el esposo se niega a ella, está desobedeciendo la palabra de Dios. Obviamente que existen algunos factores que pueden limitar el ejercicio de la sexualidad en el matrimonio, pero esto debe de ser por mutuo consentimiento. Ninguna de las partes se puede imponer sobre la otra, porque la misma palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo número 7, habla de la pertenencia que tiene el hombre sobre la mujer y la mujer sobre el hombre. De tal forma que nosotros no podemos ser tan egoístas de decir yo no quiero tener nada, así que te dejo desprotegida, o ella al esposo lo deja desprotegido. La Biblia incluso regula, ¿verdad?, en qué condiciones se pueden abstener del deber conyugal. Por ejemplo, Pablo habla acerca de que si una de las partes decide dedicarse por un tiempo a la oración, ese es un tiempo que debe de ser respetado, y no porque el sexo matrimonial sea malo y eso interfiera en la relación con Dios, sino que el esposo o la esposa necesita un nivel de concentración espiritual dedicado hacia Dios, en el que todas sus fuerzas las canaliza en la oración. Pero eso no significa que esto va a ser de forma permanente, porque el mismo apóstol Pablo en esa carta a los Corintios, en el capítulo 7, dice que lo antes posible se deben de volver a unir para no caer en lazo de tentación a causa de la incontinencia que existe en cada uno. Entonces, cuando la hermana dice, si tú pecas es tu responsabilidad, es totalmente cierto, pero tampoco eso excluye la responsabilidad que tiene ella de negarse a su esposo. Ahora, muchas mujeres utilizan quizás esas excusas, vamos a decirlo así, porque hay otros problemas de fondo de los cuales no han tenido la libertad o la confianza de poderle manifestar a su esposo. Por ejemplo, hay traumas que se vienen arrastrando desde la adolescencia, la niñez o la juventud, y que están impidiendo el disfrute o el goce de la sexualidad. Y se necesita tener mucha confianza y la orientación pastoral para poder manifestar y decirle al esposo, mira, yo tengo un trauma que todavía no he logrado superar, y perdóname porque proyecto mi situación traumática en nuestra relación, pero quiero entregarme a ti, pero quiero resolver esta situación. Y ahí viene el tema de la comprensión del esposo y de una buena asesoría para que ambos puedan llegar a un término feliz, pero no sacrificando algo que es tan importante y tan vital para la relación matrimonial. Es clave el deber conyugal, no solamente porque
hay un elemento físico, sino porque la expresión sexual entre un esposo y una esposa es el reflejo de la comunión que existe entre ambos en un vínculo sagrado de amor. Así que yo le animaría para que usted tenga una plática sincera con su esposa y pueda decirle cuáles son las razones reales por las cuales ella se está absteniendo de tener esta intimidad con usted. Probablemente existan algunas situaciones no resueltas, probablemente incluso existan algunas cosas que la incomodan a ella y que por vergüenza o pena no se las expresa. Pero en la intimidad es tan importante poder ser lo más sinceros posible y así cumplir, como dice la Escritura, el deber conyugal, que es parte de los regalos que Dios otorgó a los matrimonios. En el marco de esta misma pregunta, ya que estamos en este rubro de preguntas, ¿cómo deben los cónyuges mantener su dinámica sexual aun cuando el tiempo pase 5, 10, 15, 20 años? Es muy buena pregunta, hermano Miguel, porque no es lo mismo la vida sexual cuando una persona o cuando una pareja está recién casada, sin hijos. La dinámica sexual puede ser más intensa, es decir, la práctica puede ser casi que cotidiana. Cuando llegan los hijos hay una demanda de energía, de tiempo, que de alguna manera va disminuyendo la frecuencia sexual que tiene la pareja, pero eso no significa que deben de descuidarse. O por ejemplo, cuando la esposa llega al periodo de la menopausia, hay ciertas condiciones que van disminuyendo también la frecuencia sexual que tiene la pareja. Por eso es que en relación a la pregunta anterior, el tema de la edad es fundamental por los aspectos físicos que estamos mencionando. Imaginémonos por un momento si la mujer es muchísimo mayor que el hombre. Obviamente su proceso de maduración física la va a someter a estos procesos biológicos de su cuerpo que son totalmente normales, y si su esposo es un esposo joven, de alguna manera eso puede afectar la relación. Entonces es clave ir dialogando en la medida en que el tiempo va pasando. Cuando nosotros en el matrimonio no sentimos que nuestras necesidades están siendo satisfechas, es importante y es clave que nosotros lo manifestemos, lo digamos, pero en ese ajuste que hay que ir haciendo no se debe de descuidar algo tan importante que expresa la intimidad y la comunión del esposo y la esposa. Y a veces uno tiene mucha pena, o a veces quizás hay un poco de vergüenza, no se expresa. Probablemente incluso para la esposa es muy incómodo el hecho de la intimidad, porque en ocasiones pudiera ser que el esposo solamente él se satisface sexualmente y ella no, o probablemente existen otros elementos que están ahí donde por ejemplo hay tensiones, problemas en el matrimonio, y el esposo como fácilmente puede hacer una separación de los problemas del día a día y fácilmente tener intimidad sexual con su esposa por la noche. El esposo lo puede hacer, el hombre lo puede hacer, pero esa separación no la puede hacer la mujer, porque la mujer es emocional. La mujer no solamente entrega el cuerpo, sino que entrega sus emociones, sus sentimientos. Y un hombre que por ejemplo ha pasado todo el día discutiendo con su esposa y al final del día desea tener intimidad sexual con ella, pues ella se va a sentir usada, instrumentalizada. Como incluso algunos especialistas recomiendan, no es bueno solucionar los problemas con sexo solamente, sino que es clave y fundamental la comunicación que cultiva esa parte en la vida íntima de la pareja. Entonces, a lo largo de la vida, hasta llegar a la vejez, es importante ir haciendo esos ajustes necesarios. Es un diálogo de comprensión, pero también es un diálogo en el que participamos y cedemos al otro, a ella, en amor. O sea, entiendo que la esposa debe entender que su esposo tiene necesidades que deben de ser satisfechas. Igualmente el esposo, no solamente buscar su propia satisfacción sexual. Hay hombres que solamente se conforman con ellos, satisfacerse a sí mismos, pero dejan a sus esposas a medio camino, y eso va generando un estrés también dentro de la relación.
Por eso es que es clave la comunicación en amor e ir haciendo estos ajustes, platicando en la medida que la vida va pasando. Muy bien, vamos a seguir con más de estas preguntas. Hacemos una breve pausa y volvemos. Solución Bíblica con el pastor Jonathan Medrano, desde Plenitud Radio para El Salvador y el mundo. Vamos a continuar y por supuesto que estamos recibiendo sus comentarios a través de las redes sociales y a través de WhatsApp también. Hemos tenido ya 2 programas finalizados, este sería nuestro tercer programa. No hemos podido abordar aún algunos de los comentarios que usted nos hace para poder aprovechar al máximo este tiempo que tenemos y todas las preguntas que teníamos por ahí en pendientes el tiempo que estuvimos fuera del aire sin transmitir este programa. Por eso es que hemos estado durante estos días aprovechando al máximo estos minutos. Ya en breve vamos a tratar de dar a conocer algunos de los comentarios que nos envían. Pero ahora con respecto a la primera pregunta que se emitió hace unos minutos, un oyente nos hace pues una especie de pregunta que dice, en el caso de que el cónyuge muera y la otra persona decida casarse, dice este comentario: para Pablo ambas decisiones son como un don, si el casarse o quedarse sin casar. Bueno, eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7. Él dice, ¿verdad? Yo quisiera que todos los hombres fuesen como yo. Pero él dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Entonces Pablo dice, el que decide quedarse soltero porque Dios le ha dado el don de continencia, pues que disfrute ese don, ¿verdad? Que dedique su vida a servir al Señor sin la necesidad de un esposo o esposa. Pero aquel que está seguro que no tiene don de continencia, pues que disfrute el don del matrimonio. Pero a cada uno, dice Pablo, Dios le ha dado un don, ya sea de una forma, como soltero o como casado. Muy bien, eso respecto, como lo dije, a esa primera pregunta que estuvimos dando a conocer esta tarde. Si usted nos acaba de sintonizar y desea escucharla de nuevo, recuerde que cuando finalice este en vivo en Facebook, usted puede reproducir este programa en su teléfono, en su tablet, en su televisor inteligente. Ahí puede usted reproducir nuevamente este programa y disfrutar de cada una de las preguntas y sus respuestas que nos está ofreciendo el pastor Jonathan Medrano esta tarde en relación a las preguntas que nos han enviado. Bueno, nos vamos a la tercera de hoy y dice así: ¿puedo divorciarme de mi esposa ahora que vivimos 6 años de separación debido a que ella se fue a Canadá por razones de trabajo? Ella me dice que ya no piensa regresar al país y que lo mejor será que cada quien busque su camino. ¿Podría volverme a casar en este contexto? Bueno, antes de pensar en un nuevo matrimonio, es importante pensar en cómo una decisión nos lleva a atropellar los principios fundamentales de la palabra de Dios. Volvemos nuevamente al tema de Pablo en la carta a los Corintios en el capítulo 7. Los que nos hemos casado es porque tenemos el anhelo y el deseo de tener una vida juntos. Y es verdad que hay ciertas situaciones económicas que pueden poner en estrés a la familia, al matrimonio, a los hijos, y algunas veces se toma la decisión de que una de las partes decide emigrar del país para buscar una vida mejor para la familia. Pero esa decisión sacrifica valores fundamentales como el vínculo de unidad que se establece en el matrimonio por la cercanía que deben de tener. Y lamentablemente ya un tiempo de 6 años ha creado efectos en su relación matrimonial, al punto que ahora su esposa pues fácilmente dice que cada quien siga su camino, yo ya no voy a regresar, y eso habla de cuál ha sido el valor que ella le ha dado a la
estabilidad familiar, matrimonial, y con el tiempo lamentablemente ha deteriorado esto el hogar. Entonces yo le sugeriría que trate la manera de hablar con su esposa, trate la manera de hacerle entender, yo no sé si ella es cristiana, hacerle entender cuál es el principio fundamental del matrimonio, el hecho de no estar separados como una decisión como esta los ha llevado. Esto lamentablemente, hermano Miguel, suele pasar con mucha frecuencia cuando las personas dicen es por un tiempo o es simplemente para solventar algunas deudas y yo después regreso. En realidad yo solamente conozco un caso, ¿verdad?, de una persona que sí cumplió su palabra de decir que regresó, pero es la excepción, no es la norma. Entonces, cuando la pareja se separa por mucho tiempo, se expone a muchos peligros. Y no es tan sencillo como decir, mira, cada quien tome su camino y nos vemos, ¿verdad? No es tan sencillo. Y peor aún es pensar que con un nuevo matrimonio se va a solucionar el problema que originó la ruptura del actual matrimonio. No es así. O sea, no pensemos que, como dicen popularmente los jóvenes, no pensemos que un clavo va a sacar otro clavo. Eso no es cierto. Eso va a terminar lastimándolo a usted, estimado oyente, hiriéndolo a usted. No sé si hay hijos de por medio, pero no es tan sencillo como simplemente cambiarse una camiseta. Son elementos espirituales fundamentales que pueden llevarlo a un momento de mucha dificultad innecesaria. Entonces, probablemente su esposa esté considerando quedarse allá. No sé qué tan factible ha sido para usted, migratoriamente hablando, trasladarse donde ella está. El hecho es que es importante volver a la unidad. Ahora, si ya ella le expresó y le dijo que ya no le ama, que ya no lo quiere, entonces en esas circunstancias no hay mucho que decidir. Las cosas ya están puestas sobre la mesa y hay que entender que pues el amor no se puede forzar, lamentablemente. Ahora, como su pregunta tiene que ver con lo que la Biblia dice, bueno, en Mateo capítulo 19 Jesús establece el único atenuante por el cual se puede producir un divorcio y un nuevo matrimonio, y este es por infidelidad. Si no existe una infidelidad, sino que simplemente hay una ruptura del matrimonio por esta separación que ha habido, pues en estas condiciones ni ella ni usted podrían volverse a casar de acuerdo a lo que Jesús está estableciendo en Mateo capítulo 19, porque la única condición para un nuevo matrimonio es cuando se ha sido víctima de infidelidad. Pero una decisión como esta es la que las personas normalmente no reparan, no reflexionan. Entonces, como la pregunta es bíblica, le respondo lo que la Biblia enseña. Pero en el caso, tal vez no de esta pregunta o no de este caso en particular, pero tal vez otros oyentes conocen o ellos están viviendo una situación similar, donde pues ya la separación por este tema migratorio se dio y la otra persona pues ya fue infiel, o la otra persona que está acá en el país ha sido infiel. Es lo mejor entonces que se disuelva. En esa situación, si ya no hay una posibilidad de restauración, en esas condiciones la disolución del matrimonio es el paso siguiente. Pero es que precisamente eso ocurre cuando se transgreden los principios de la palabra de Dios. Los que están casados no pueden separarse por mucho tiempo, y cuando una persona sale de la frontera del país no tiene don de continencia. No es que Dios le da don de continencia, y ese es el problema de muchas personas que toman ese tipo de decisiones en la desesperación económica y no se dan cuenta que se van a meter en un problema mayor, que por tratar la manera de resolver una situación económica ponen en estrés lo más importante, lo que los motivó a irse, que era su familia. Entonces es clave y es fundamental tener en perspectiva todas las condicionantes para tomar una decisión tan importante como esta de separarse. Y repito, estimados oyentes, eso que a veces se dice, solo es por 2 años, solo es por 3 años, eso no es cierto. Y si no, preguntémosle a muchas personas que dijeron lo mismo y ya tienen años de estar allá
en los Estados Unidos o en Canadá, como el caso de por quien pregunta el oyente. Probablemente tal vez hoy con esta situación tensa que se está viviendo en los Estados Unidos, el papel de muchos cambie y tengan que regresar a la fuerza. Una restauración forzada. Una restauración forzada del matrimonio. Bueno, será una situación distinta, pero la palabra establece que el matrimonio es para que estén juntos, para que se cuiden mutuamente y que nada esté por encima de eso. Bueno, cuando ya la situación está dada, como decimos, la leche derramada, bueno, no recuerdo cómo es el dicho, pero si hay alguna pareja, algunas personas que en este momento estén por tomar una decisión así, ¿qué se les puede decir? Yo sé que ya lo dijo, pero tal vez refiriéndonos un poco más directamente. Hermano, yo sé que puede ser que la situación esté complicada económicamente hablando, pero usted tiene que hacerse una pregunta fundamental. ¿Qué es más importante para usted? ¿Una buena estabilidad económica que le pueda proveer a su familia, sacrificando a la misma familia? ¿O luchar juntos, poniendo nuestra fe en el Señor, esforzándonos y trabajando, pidiendo dirección, pero salir juntos como familia? Son de las preguntas que usted debe sopesar. ¿Qué es más importante para mí? Tener ciertas comodidades, pero sacrificando el calor del hogar, el calor matrimonial, exponiendo mi integridad delante de Dios, solo por conseguir un poco de estabilidad. Son de los elementos que usted debe de preguntarse. Muy bien, hacemos una breve pausa y volvemos con otras preguntas acá en Solución Bíblica. Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica. Seguimos adelante con nuestro programa. Tenemos algunos minutos aún para poder dar lectura a estas preguntas que tenemos para esta tarde y también para escuchar sus respuestas. Les recuerdo que este programa se basa en las preguntas que usted nos envía cada semana. Por lo tanto, usted es un actor principal dentro de la dinámica de este programa, enviándonos sus preguntas. Usted puede pensar, a lo mejor muchas personas están preguntando y quizá mi pregunta va a quedar por ahí en una larga lista. Pues en las temporadas anteriores pudimos solventar todas las preguntas, así que no se canse de hacer sus cuestionamientos, sus comentarios. Si a usted se le ocurre un tema del cual usted siempre ha tenido duda, pues hoy es el momento para que la pueda expresar. Hago esa invitación para que usted pueda, si usted quiere verlo así, ayudarnos a llevar este programa enviándonos sus preguntas. Para eso se ha creado este espacio y con el mayor de los gustos nosotros recibimos las preguntas y las trasladamos acá en vivo al pastor Jonathan para poder darles respuesta. Vamos a irnos entonces a la siguiente pregunta, que en este caso pues ya no tiene que ver con el tema matrimonial como en la primera parte del programa, pero dice así: si Dios en su palabra dice que todo lo que pidamos en su nombre Él lo hará, ¿por qué razón hay oraciones que se piden en su nombre y Dios no las concede? Bueno, usted solamente se está enfocando en una parte del texto de Juan, o sea, lo que Jesús dijo: permaneced en mí y mis palabras en ustedes, y pidan al Padre todo lo que quieran en mi nombre, que yo lo haré. Significa que la palabra de Dios es la que nos va orientando sobre la forma en cómo debemos de pedir a Dios de acuerdo a su voluntad. Y cuando pedimos de acuerdo a su voluntad en el nombre de Jesús, es cuando el Señor responde a nuestra oración. No debemos de olvidar algo: la oración no es una moneda de canje con la que podemos obtener las bendiciones de Dios, sino que la oración es la forma en cómo Dios modela mi corazón, moldea mi vida para recibir la respuesta que Él, en su soberanía y en su perfecta voluntad, desea concedernos. No creamos que porque oremos mucho, ofrezcamos ayunos, vayamos a vigilia, vamos a lograr torcerle el brazo a Dios. No es así. Dios nos va a responder por su voluntad, por su amor y su gran misericordia.
Cuando hay oraciones que Dios no responde o no responde en la forma o en la manera en que hemos expresado nuestra solicitud ante Él, pueden haber diferentes razones. Una, como ya lo dije, es que no estamos pidiendo conforme a su voluntad. Segundo, como dice Santiago, no obtenemos porque no pedimos, o porque pedimos para nuestras necedades, para los deleites de nuestros deseos, y en ese sentido pues obviamente Dios no nos va a responder. Hay oraciones que son opuestas a la voluntad de Dios y Dios no nos va a responder por mucho que oremos en el nombre de Jesús. Entonces la oración, más que el ser el instrumento por el cual obtenemos bendiciones de parte de Dios, la oración es el medio por el cual Dios nos prepara para recibir sus respuestas. Y es clave entonces someternos a su gran voluntad, que sabemos que es lo mejor. El mejor ejemplo de esto lo tenemos en la vida del propio Señor Jesús, cuando se encontraba en Getsemaní y hacía una petición al Padre, que si era posible pasar esa copa de separación que Él iba a experimentar en la cruz, que lo hiciera. Pero Jesús mismo rindió su voluntad al Padre, sometiéndose a su decreto divino, cuando Él expresó y dijo: mas no se haga mi voluntad. Y esa debe de ser la respuesta final para nosotros como cristianos, el hecho de tener un corazón rendido y humilde ante Dios, en el que expresemos: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese sentido, estimado oyente, no debemos de llenarnos de capricho hacia Dios, sino tener un corazón humilde en el que, leyendo la Escritura, guiados por el Espíritu, pidamos conforme a su buena voluntad. Muy bien, vamos a escuchar la siguiente pregunta de esta tarde, ya que tenemos algunos minutos aún para poder seguir dando respuesta a estas preguntas que nos han enviado. Y esta dice así: ¿por qué hay momentos cuando estoy en oración y vienen malos pensamientos hacia Dios? ¿Será que estoy blasfemando al Espíritu Santo? La oración, como lo acabo de mencionar, es un proceso espiritual, pero también es una batalla espiritual que tenemos, en el que nuestro corazón y nuestra mente se enfocan en Dios, y todavía tenemos una naturaleza pecaminosa que es enemiga de Dios, y esos pensamientos que muchas veces nos atacan en nuestros espacios de oración pueden ser la expresión de esa naturaleza enemiga de Dios, de esa naturaleza caída, como Pablo lo expresa, que es enemiga de Dios. Y Dios sabe que todavía seguimos luchando con nuestros bajos deseos, todavía seguimos luchando con esos dardos encendidos del enemigo que continuamente atacan a nuestra mente, pero es ahí donde debemos de ser perseverantes en oración. Muchas personas se pueden desanimar y decir: bueno, quizás esto no es para mí, porque yo estoy experimentando estos pensamientos que incluso son muy hirientes hacia Dios, y llegar a la conclusión y decir: bueno, seguramente estoy blasfemando en contra de Dios por este tipo de ideas que estoy teniendo, porque estoy dudando de su palabra, porque estoy cuestionando de su autoridad, incluso porque estoy teniendo pensamientos que son muy oscuros. Cuando eso ocurre, tenemos que aferrarnos más en oración, reprendiendo esos dardos encendidos del enemigo que apuntan hacia nuestra mente y que nos hacen creer que en primera persona son nuestros. Entonces es clave y fundamental que sigamos perseverando, sigamos luchando en esos espacios de oración. Ahora, con respecto a lo otro, si eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, de lo que Jesús dijo que no habría perdón por quien blasfeme contra su Santo Espíritu, hay que entender, como en otros programas lo hemos dicho, qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es la resistencia que el Espíritu del hombre pone a la obra redentora que Él mismo desea hacer en la vida humana, cuando ofrece su perdón, cuando ofrece y revela el camino de salvación. Una persona que escucha el mensaje de la palabra de Dios y resiste el Evangelio y pospone esta decisión, se resiste a la operación
de la predicación de la palabra, resiste y rechaza a Jesús como Señor y Salvador, el que lo hace, el que rechaza el Evangelio, el que rechaza el único camino de salvación, ¿qué otro tipo de camino tendrá entonces? Si el único camino que se ha abierto lo ha rechazado. Por lo tanto, entonces no tiene perdón de pecados esa persona, porque solo en Jesús tenemos nosotros garantizada la vida. Entonces usted, cuando está orando porque usted está buscando a Dios, porque desea someter su espíritu a su voluntad. Y es verdad que a veces vienen esos ataques del enemigo a su mente, y cuando vienen esos ataques del enemigo usted tiene que ser perseverante, mantenerse de rodillas, siguiendo, orando, intercediendo, clamando a Dios y decirle: Señor, tengo estas luchas en mi mente, no quiero tener estos pensamientos, y ser perseverante, porque lo que el diablo quiere es que usted retroceda de ese esfuerzo de seguir orando. Y es clave entonces que mostremos esa actitud persistente aun cuando la lucha espiritual se sienta. En otra ocasión recuerdo a un hermano que en una ocasión me preguntaba que por qué cuando él iba a orar se sentía con mucho miedo. Cada vez que cerraba la puerta de su habitación, se sentaba para orar, de repente sentía un ambiente un poco extraño que no le daba mucha paz. Y yo recuerdo que le dije a él: tiene que ser perseverante, no tiene que retroceder, al contrario, manténgase, porque cada vez que él experimentaba esa sensación o ese ambiente en su habitación, él lo que hacía es que se levantaba y se iba y ya no oraba. Y él le decía: ahí es donde el enemigo está cumpliendo su objetivo, su misión, que usted no busque de Dios, que usted no dependa de Dios, porque la oración es una expresión de dependencia de Él. Entonces tenemos que vencer, tenemos que ser perseverantes, aun cuando no tengamos el deseo, aun cuando vengan estos pensamientos que son opuestos a la voluntad de Dios. Y recuerde que mientras estemos en esta tierra, lamentablemente tenemos una naturaleza caída que es enemiga y es rival de Dios. Muy bien, siempre vamos a tener otra pregunta respecto a este tema, pero vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ya con la recta final del programa. Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio, 503-7848-5605, y número de WhatsApp de Restauración, 503-7856-9496. En el transcurso del programa usted está escuchando los números de contacto por los cuales puede hacernos llegar sus preguntas y sus comentarios, los cuales estamos recibiendo para poder darles lectura, como en el caso de las preguntas que estamos disipando esta tarde, para que todos podamos aprender de esas consultas que usted puede hacernos directamente. Vamos a una siguiente pregunta. Como lo dije anteriormente, también tiene que ver con el tema de la oración, y esta nos dice así: ¿es correcto que un cristiano repita el Padre Nuestro cada vez que va a orar? ¿No sería esto como rezar así como los católicos? Bueno, el Padre Nuestro es la oración modelo que todo cristiano debe de seguir, no necesariamente porque la deba de repetir cada vez que vaya a orar, pero en su contenido y en su estructura están los elementos básicos que componen una oración que se acerca a la voluntad de Dios. En primer lugar, cuando nos acercamos a Él, lo hacemos con confianza y con respeto. Las dos cosas son importantes. El reconocimiento de Él como Padre, pero que está en los cielos, es decir, Él es el Altísimo, habla de una combinación de la confianza y el respeto que debemos de tener como hijos. Santificado sea tu nombre, tiene que ver con el tercer mandamiento, de no tomar el nombre de Dios en vano, sino que lo santificamos, es decir, Dios se ha revelado en nosotros, ha manifestado su gracia, Dios está revelando su carácter, y por eso santificamos, honramos y adoramos su nombre. Y en fin, toda la estructura de la oración hasta llegar al final son como un modelo y una guía que debemos de seguir. No está mal que un creyente
repita la oración del Padre Nuestro cada vez que va a orar, siempre y cuando lo haga en el entendimiento, es decir, lo haga con la comprensión absoluta de lo que está diciendo y de lo que significa. Si una persona solamente repite solo por repetir, caeríamos en lo que Jesús dijo, que hay algunos que piensan que por su mucha palabrería serán escuchados, y eso no es así. Entonces debemos de entender que no basta solamente con repetir sin entendimiento. Debemos de orar con el entendimiento, y eso implica depender de Dios, implica que lo que estoy pidiendo no solamente lo estoy verbalizando, sino que mi corazón y mi mente están conectados con lo que estoy hablando con Dios. Entonces, si se hace con ese espíritu, con esa actitud, no hay nada de malo en que usted, antes de desplegar su oración natural o normal, usted antes haya orado el Padre Nuestro. Es más, yo creo que como cristianos deberíamos de saberlo de memoria, pero porque entendemos los énfasis de la oración. Muy bien, vamos a aprovechar este bloque para irnos a la siguiente pregunta, que dice así: si somos salvos por gracia, ¿no hay una contradicción con lo que dice Santiago 2:14 cuando afirma: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, vamos a ir especificando algo. En el Nuevo Testamento lo que nosotros encontramos es una diversidad de la expresión del pensamiento cristiano del siglo I. Eso significa que el pensamiento de la iglesia no fue uniforme, nunca lo fue, y bastaría solamente con que leyésemos un poco el libro de los Hechos de los Apóstoles para notar cuál era el énfasis de la iglesia de Jerusalén, cuál era el énfasis de la iglesia en Samaria, cuál era el énfasis de la iglesia en Antioquía, cuál era el énfasis de las comunidades que fueron fundadas por Pablo. Es decir, habían diferentes matices teológicos, y esos matices incluso se generaron algunos conflictos. La semana pasada alguien preguntaba sobre el concilio de Jerusalén, y solo el hecho que haya existido un concilio que llegara a definir un punto de encuentro entre todas estas expresiones de fe nos revelan una cosa: que el pensamiento de la iglesia primitiva, el pensamiento teológico y doctrinal de la iglesia primitiva, no era uniforme. Ahora, en esa diversidad hay algunos elementos que se van conectando mutuamente, aún en medio de esa diferencia. Sabemos que nosotros vemos en Pablo, por ejemplo, una salvación por gracia. Pablo es así, una salvación por gracia. Pero cuando lo contrastamos con el pensamiento de la carta de Santiago, ahí hay un elemento de obras. Entonces uno pensaría, es que es una contradicción entre lo que el Espíritu Santo le reveló a Pablo con lo que le reveló a Santiago. No, es una complementariedad, en el sentido que entendemos que la salvación es por gracia, tal como el cristianismo paulino lo entendió, tal como Pablo lo entendió, y por eso es que tenemos sus escritos en el Nuevo Testamento. Pero eso no anula el hecho que los cristianos hemos sido llamados para buenas obras, que el reflejo de la salvación recibida me conduce a hacer buenas obras, porque estas buenas obras manifiestan o hacen viva mi fe en Jesús. Entonces no hay una contradicción, a pesar de que estos puntos de vista en el siglo I quizás no armonizaron tan fácilmente como ahora nosotros lo entendemos. Y eso nos debe de llevar a nosotros a la reflexión, entonces, que aunque nuestra salvación descansa totalmente en la obra de Jesús, ahora que somos salvos, somos llamados a buenas obras, porque éstas van a manifestar nuestra fe en Jesús. No porque estas obras nos van a hacer salvos, no porque estas obras nos van a acercar a Dios, porque descansamos plena y totalmente en el sacrificio de Cristo. Por eso es que el escritor a los hebreos es tan enfático en reafirmar esta verdad, y es que siendo que Cristo cumplió todas las obras de la ley, siendo que Cristo es superior a Moisés, siendo que Cristo es superior
a los ángeles mismos, a Moisés mismo, al sacerdocio judío establecido, siendo que Jesús ha logrado esa superioridad por todo. Su obra expiatoria, su obra vicaria no requiere de la intervención o de la ayuda humana. Cristo lo logró todo por nosotros. Pero ahora nuestro deber es que esa salvación refleje una buena actitud en obras, no porque a través de esas obras vamos a sumarle a Cristo, no, sino porque esas obras manifiestan lo que Cristo ya hizo por nosotros. Muy bien. Bueno, una de las preguntas que a veces surgen, o algo, no sé si es un dato histórico respecto a este tema, es si Martín Lutero estaba como en desacuerdo de la carta de Santiago. Muy buena observación. Sí, Lutero tenía cierta resistencia a Santiago, precisamente por lo que hemos mencionado, porque parecía ser que Santiago está proponiendo una salvación por obras, pero él mismo llega a entender un poco así, no, casi que a la fuerza, que sí, efectivamente somos salvos por gracia, pero somos salvos para buenas obras. Pero sí, él tuvo algunas objeciones con la carta a Santiago, pero no fue el único reformador que tuvo también esas, digámoslo así, resistencias o falta de comprensión con respecto a algunos escritos del Nuevo Testamento. Calvino, por ejemplo, no entendía el Apocalipsis, y él era muy sincero, muy honesto en decir que no entendía el libro de Apocalipsis. Entonces eso habla pues de la finitud humana, en que no lo sabemos todo, pero debemos de tener la docilidad de seguir creciendo, como nuestros oyentes cuando nos escuchan. Exacto. En el programa. Muy bien, de hecho eso estaba revisando también por acá, algunos de los comentarios que nos han enviado, algunos oyentes que están pendientes, como lo dije, pues vamos a tratar de dar a conocer algunos de esos comentarios, algunos de nuestros oyentes, así que agradecidos con cada uno de ellos. Por ahí en una de las páginas donde estamos transmitiendo está conectada con nosotros Juárez María Amelia. Ella está haciendo una pregunta que ya vamos a tomar nota de ella. También tenemos en la transmisión de otra de las páginas, está conectada con nosotros Irma Mengíbar, Moris Martínez, Daisy García Funes, Mirna Ceseña, quien también nos hace una consulta, Irma Mengíbar también, que nos está escuchando, bueno, según entiendo, en Italia. Y también hay algunos oyentes que nos están escuchando en Estados Unidos, específicamente en Austin, Texas, y así sucesivamente. Varios de nuestros oyentes también por allí, por el WhatsApp, nos estaba escribiendo nuestro hermano Héctor Rosales, que nos escucha en Ciudad Delgado, San Salvador, a través de 100.5 FM Restauración. Y bueno, hay más preguntas, pero el tiempo pues ya nos está quedando corto para poder abordarlas de manera libre, así que vamos a dejarlas para el próximo viernes. Y siempre agradecidos, pastor, porque usted esté con nosotros acá respondiendo a las preguntas de la audiencia. Muchas gracias, hermano Miguel, que usted siempre muy gentilmente nos traslada las interrogantes de los oyentes, y aprovecho el espacio para hacer mención que este próximo domingo 2 de febrero en los 4 servicios de Iglesia Elim de Santa Ana estaremos en esta campaña de recolección de firmas por este tema, ¿verdad? Que nos puede llegar a afectar el tema de la minería metálica en El Salvador. Es una solicitud que se piensa enviar a las autoridades de nuestro país para que reconsideren lo que han aprobado, y que finalmente pues esto va a traducirse en algo que va a afectar a nuestro país si esto sigue en curso. Entonces a lo que se está apelando es a una derogatoria de lo que se ha aprobado. Así que a los hermanos de la iglesia, o incluso hermanos de otras congregaciones o amigos que quieran apoyar esta medida, pueden acercarse al parqueo de Iglesia Elim en Santa Ana, y ahí ustedes darnos sus firmas para que podamos ser efectivos en esto. Recordemos que somos mayordomos de la creación. Dios nos ha dado la responsabilidad de administrar el medio ambiente, pero también se necesita ser coherentes
con el mensaje cristiano. Si entendemos que Dios es el creador de todas las cosas y que los seres humanos administramos los recursos naturales, no podemos hacerlo en detrimento de la vida, sino que al contrario debemos de resistir cualquier medida de muerte que siempre terminará afectando a los más pobres de nuestro país. Excelente invitación para que este próximo domingo entonces podamos darnos cita, si venimos a los diferentes servicios o directamente a eso, pues acá estarán nuestros hermanos del Ministerio Embajadores de la Creación para poder pues ofrecerle a usted donde pues dar su firma para esta iniciativa que se está gestando. Bueno, gracias estimado oyente por estar pendiente de nosotros en este programa Solución Bíblica. Dejamos hasta aquí nuestro espacio y nos escuchamos el próximo viernes si Dios lo permite. Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica. Hasta el próximo programa.